¿Qué tal? Esta es una noche en los separos. Seguimos aquí con el querido abogado Jorge Armando Winder Gutiérrez y vamos a continuar hablando con este tema de lo de trata de personas porque es muy amplio, ¿no, amigo? Entonces, estábamos hablando del tema de las falsas adopciones. Ya también tocamos otra modalidad que era el tema de lo de la servidumbre. Sin embargo, vamos un poco ya más específicos, con mayores ejemplos, poniendo fue tan llamativo el tema de la zona Divas, que fue un tema hasta internacional, que lamentablemente se atendió muy tarde. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de esto, de lo que era la zona Divas? Como tal, en algún momento tuvimos una investigación colaborando con lo que ahora es la Guardia Nacional y varios elementos, en específico 1 o 2, tuve el gusto de poder platicar respecto de este tema en específico porque participaron en la investigación. Este tema realmente alcanzó niveles muy altos, como lo acabas de mencionar, de grado internacional, porque sí se volvió totalmente una red de trata de personas. Ok, te interrumpo tantito, amigo, para que entienda quienes nos están viendo, ¿no? La Zona Divas era una página web en la cual se anunciaban diversas chicas en el tema servicios sexuales. Entonces, uno las contactaba, sus números telefónicos, y ya daban ese servicio. Sin embargo, el fondo de esa página es lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, continúa, por favor, amigos. Decías que trabajaste con los de la Guardia Nacional. Como tal en ese asunto, ¿no? Pero tuve la impresión de conocer de ellos qué es lo que había ocurrido y realmente, tal cual lo exponen algunas víctimas en este documental, es totalmente cierto. No eran todas, no eran la mayoría, pero sí había una captación, sobre todo en países sudamericanos, de ciertas chicas con estas ofertas impresionantes de trabajo aquí en México, en donde la verdad el campo, digamos, de trabajo o el requerimiento de este tipo de mujeres era amplio, la demanda era amplia, y las internaban en este país. Sobre todo la ciudad de Puebla sí fungió un punto importante, sobre todo en el tema de alojamiento. Okay. En el tema de alojamiento por lo que correspondía a las primeras, digamos, inmersiones en el país de estas víctimas. Llegaban de Ecuador, de Venezuela, Colombia, Puerto Rico. Llegaban a lo que es la Ciudad de México y eran transportadas aquí a la Ciudad de Puebla. La Ciudad de Puebla retenían ciertos documentos, ciertas identificaciones para que no pudieran deambular libremente. Desde ahí ya tenemos una de las modalidades de la trata de personas. Posteriormente eran transportadas a la Ciudad de México y a otros estados en donde ya habían hecho promoción y publicidad de que iban a estar presentes este tipo de víctimas. Eran seguidas y eran custodiadas, digámoslo así, por equipos móviles, pero también con personas que ya estaban en los puntos en donde ellas iban a llegar. Por eso digo que era una red bastante amplia. También existía lo que era la seguridad o la custodia al exterior de los inmuebles en donde ejercían la prostitución. Obviamente no puedo decir el nombre del compañero que me confió este dato, pero él realizó la cobertura o la simulación de contratar a una de estas víctimas. Okay. Obviamente no realizó el servicio, sí le solicitaron lo que era el numerario y al intentar obtener información la víctima le mencionó que no podía salir o no podía trasladarse de manera libre después del hotel en donde estaban porque había una persona que le estaba custodiando. Entonces se darían cuenta cuando saliera del hotel y no subiera al vehículo. Okay. Ahora, esto que estamos platicando, relativamente, todo esto lo pagaban ellas, todo esto se los cobraban. Totalmente, que aquí también entramos en una discusión respecto de si era la trata de personas, la explotación en su modalidad de esclavitud sexual a través de la prostitución ajena, o si estamos hablando del lenocinio. Amigo, es un tema muy delicado una línea muy delgada. ¿Tú cuál determinas que es la diferencia entre ellos? Yo creo que sí se actualizaba totalmente la explotación respecto de la prostitución ajena. Esto es la modalidad donde la víctima es obligada a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se beneficiaba directamente
la persona que había hecho las conexiones para que estas mujeres estuvieran en México. Era retenido el sueldo de no todas, pero sí de la mayoría de estas víctimas, y eran remitidos o era enviado a un centro. Había hasta cierta circunstancia de lavado de dinero para poder tener blanqueados los ingresos. Totalmente para mí sería la explotación sexual. Tengo entendido, por lo que pudieron comentarme estos excompañeros, que la defensa sí quiso dirigir el sentido hacia lo que era el lenocinio, ¿no? ¿Qué tiene que ver el lenocinio? El lenocinio es obtener un beneficio por la explotación sexual de otra persona. Como tal, en nuestro país, el delito de la prostitución no existe. Sin embargo, esta circunstancia, yo no la estoy obligando a prostituirse, pero doy las facilidades para que pueda realizar esta actividad. Por ejemplo, lo que encontramos en calles del centro histórico, estas mujeres que están realizando sus servicios no están en ese lugar únicamente por azar. Y como tal, no es que necesiten seguridad, pero saben que están siendo cuidadas por alguien. Ese es, digamos, el servicio que les ofrece los lenones. Yo te coloco en esta situación, vigilo que no te pase nada, pero tú nada más me pagas una cuota por esta circunstancia. ¿De dónde provenga el dinero? No lo sé. Pero nada más me vas a entregar una cuota y lo demás, lo que hagas durante el día, es situación tuya. Hacia ahí quisieron dirigir la defensa el tema de Zonadivas. O sea, como un tema de la voluntariedad, ¿no? Exactamente. Que estaban ahí, pero relativamente esa voluntariedad se ve viciada. No sé si la ley sí fue reformada de trata en ese entendido de la voluntariedad, pero pues ya la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Protocolo de Palermo, establece que esa voluntariedad aún así se ve viciada. Es donde te digo que hay ciertos obstáculos de la ley de trata de personas que no se han hecho las reformas necesarias para poder determinar este tipo de circunstancias, de poder delimitar cuál es la responsabilidad de cada persona, obviamente con la proporción de pena que le corresponda. No será lo mismo la pena para una persona que obliga a otra a ejercer prostitución que la que da los medios para que ésta se pueda realizar. Esas son las circunstancias que la ley de trata, desde mi opinión, no ha podido contemplar, no ha podido reformar, y van quedando esos huecos en donde obviamente permiten que se siga repitiendo este tipo de acciones, ¿no? Ok, a ver, ahora amigo, en el tema de la voluntariedad, relativamente es un poco complejo, porque, suponiendo, tuvimos nosotros un caso en el cual la chica decía, es que sí, yo trabajo en un table dance. Bueno, pero ¿por qué trabajas ahí? No, porque yo quiero. Ok, ¿tienes novio, tienes esposo? Ok, no, pues yo tengo mi novio. ¿Y qué te dice tu novio? Y era lo que comentabas hace rato. Pues sí, me fui a vivir con él y empezamos a tener problemas de dinero, todo y demás, y me dijo que conocía a alguien y que yo pude trabajar en ese table. Ok, oye, pero ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Sí, yo quiero y demás y todo. Oye, ¿y qué haces con el dinero que ganas? Ah, no, pues se lo doy a mi novio y él paga cosas y demás. ¿Tu novio en qué trabaja? No, pues es que mi novio no trabaja, ¿no? Entonces, aquí se va ese tema del lenocinio que estás hablando, ¿no? Aquí tendríamos como tal la explotación. Es que como tal la actividad o el delito de trata de personas sí pide varios requisitos para poder llegar a identificar la responsabilidad del agresor. Por ejemplo, en esta circunstancia que es la típica de muchas víctimas, tienen el derecho de realizar la actividad que mejor les corresponda y que les interese. El tema es que realmente el numerario o el dinero que generan sea para ellas, que no haya esta situación de la relación de poder que es identificada a través de las pruebas periciales: victimología, psicología, antropología, trabajo social. Es lo que permite identificar cuál es el rol que maneja la persona con la que vive y si realmente está siendo obligada a ejercer esta actividad. Eso es lo relevante de este tipo de circunstancias, que la víctima en muchas ocasiones no ha identificado que está siendo obligada, no ha identificado que todo lo que está generando de ingresos y de dinero, al final de cuentas no va a ser de ella. Está siendo desapoderada de todos esos ingresos. Realmente quien está siendo beneficiado es otra persona, ¿no? Que ahí también estaríamos hablando de lo que son los elementos subjetivos del delito. Sí, ya entramos un poco más a fondo, ¿no? En la teoría del delito.
Sin embargo, amigo, en el tema de lo de Zona Divas, culminó con que se cerró la página, fue cerrada. Sin embargo, muchas de las víctimas no pudieron ser identificadas, esto tengo entendido, ¿no? Pero algo más que te haya comentado tu amigo, el de la Guardia, respecto de esto de Pues Zona Divas. no solo que no fueron identificadas todas las víctimas, sino que tampoco fueron identificados todos los coautores del delito. Bueno, aquí esto está muy interesante, y era lo que platicamos hace rato, porque los interesados en esas prestaciones de servicio que se daban, pues estamos hablando que eran políticos, jugadores de fútbol, personas de la farándula. Entonces, eso que dices, lamentablemente no fueron identificados aquellos que solicitaban ese tipo de servicios. Porque también entraríamos en una circunstancia de concurrencia de delitos respecto a violación, abuso sexual. Aquí suponiendo que digan, oye, es que sabes que yo nada más contraté el servicio, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Pero digo, hay ciertos tipos de circunstancias de las cuales detonan que algo está ocurriendo, ¿no? En primero, que la lleven, que la esperen, que la pasen por ella, que no pueda tener un celular. O sea, son ese tipo de circunstancias que sí dan al lugar que, oye, algo está ocurriendo, ¿no? Pero no te puedes decir, pues que yo nada más contraté el servicio y se acabó, ¿no? Hay ciertas partes de la ley de trata de personas respecto de esta circunstancia. Por ejemplo, en la administración o almacenamiento de pornografía. Las personas que tienen este tipo de imágenes, si son responsables como tal de un delito, esto es, y hay una sanción también. Y esto sobre todo se reguló en la ley de trata de personas por lo que tiene que ver a la pornografía infantil. El Estado mexicano y también el Estado americano tienen convenios, tienen tratados, y sobre todo en el tema de investigación para proteger a las niñas, niños y adolescentes, hay ciertas colaboraciones, sobre todo lo que es FBI con Guardia Nacional, respecto al monitoreo de lo que son conversaciones que se dan en redes sociales como TikTok, Facebook, WhatsApp, me parece también que Telegram, Twitter, todas las redes sociales. Snapchat. Exactamente, hay estos monitores que mucha gente desconoce, a través de los cuales se van detectando conversaciones de tipo sexual y se identifica quiénes son los participantes. Por un lado están menores de edad y por otro lado están mayores de edad. Ahí es en donde se empiezan a realizar lo que se denomina como reportes NECMEC. Estos reportes son remitidos a la Guardia Nacional, quienes canalizan la información y dependiendo en dónde se haya suscitado esas conversaciones en relación al monitoreo de antenas, de IPs, etcétera, son remitidos y distribuidos a cada estado. Aquí en el estado de Puebla hubo un asunto relevante en donde un agresor se disfrazaba, o bueno, estaba bajo el disfraz de ser un payaso de fiestas y de ese modo tenía contacto con niños, con adolescentes. Posterior a esto los buscaba en lo que eran las redes sociales y mantenía la comunicación directa con ellos, al grado en su momento de captarlos y ofrecerles algún tipo de trabajo como modelos o escort. Okay. Unos niños, es totalmente ilógico, ya que tenían estas supuestas entrevistas de trabajo, los obligaba a tener relaciones sexuales. Y posteriormente tenía fotografías, las cuales almacenaba en ciertos discos ópticos y también de almacenamiento. Es detectado por NECMEC, se generó el reporte, la Guardia Nacional realizó toda la investigación, por así decirlo. Se lograron identificar 6 víctimas, esto únicamente con los alias que manejan en Facebook, con los links. Ya que se logró identificar a las víctimas, la Guardia Nacional se encargó de recabar los testimonios. Eran adolescentes que desconocían que sus fotografías estaban difundidas en las redes sociales. Solamente 3 de esos 6 que se lograron identificar decidieron continuar con todo el proceso. Se avanzó hasta la audiencia de juicio y ahí en la audiencia de juicio hubo una concurrencia de delitos y se condenó a este agresor no solo por trata de personas en su modalidad de captación por estas falsas promesas que hacía de trabajo, sino también por la corrupción de menores. Es una sentencia de 68 años de prisión
para esta persona. Se pasan pero volando, yo creo que sí, pero es de los pocos ejemplos que tenemos como casos de éxito. La verdad es que también, sin ser un crítico de la Fiscalía, al menos en la administración anterior se dejaron estos temas totalmente de lado. Yo creo que no los conocían o no sabían la importancia que repercute en la sociedad. Sí, mira, eso es un tema importante porque de hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido muchas recomendaciones en el entendido, no de asuntos, pero recomendaciones en el entendido de decir, ¿sabes qué, autoridades? Necesitas una gran capacitación de todos, jueces, ministerios públicos, asociaciones, para que entiendan debidamente qué es la trata y sus modalidades a fin de no caer en errores judiciales, ¿no? O esto que dice la Lenia Batres, ¿no? Estamos en la curva del aprendizaje, ¿no? Sí, en esas circunstancias no es permisible, ¿no? No es permisible, ¿no? Ahora, aquí se dan varios temas, ¿no? Porque el que mantengas fotografías en dispositivos de menores o de otras personas, ¿no? Pero aquí entra el tema de lo de la ley Olimpia y también podría entrar el tema de lo de OnlyFans, ¿no? Cuando relativamente alguna persona tiene su cuenta de OnlyFans y ya andan distribuyendo, como vulgarmente se conoce, el pack, ¿no? Entonces, a veces han dicho, no, es que eso es un tema de trata, no, es que eso es un tema de lo de la ley Olimpia, ¿no? Oye, pero yo adquirí ese material, yo pagué para ver ese material. Bueno, pero resulta que tú nada más pagaste para verlo dentro de la plataforma. Y lo que tú estás haciendo, estás descargando y ya estás distribuyendo ese material, ¿no? Entonces, relativamente, ¿crees que aquí haga falta el homologar esas circunstancias o definir debidamente cada una de ellas? Totalmente. Qué bueno que también haces ese punto y tocas ese punto en específico. Cuando hablamos como tal de esta administración de pornografía, obviamente no es que lo que algunas veces se comparte de manera accidental entre parejas u otras circunstancias, eso es parte del ciberacoso, un delito en donde ambos estuvieron de acuerdo y después la publicación sale de las manos de la privacidad, obviamente genera una afectación. Cuando hablamos de la administración y almacenamiento de pornografía, sobre todo en lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, cada una de las imágenes, que debo decir son brutales, son aberrantes, cada una de las imágenes pasa por dos periciales, una en medicina y otra en psicología. Y primero se determina en psicología cuál es la edad biológica, de la persona que está en esas fotografías, para determinar si en efecto se está corrompiendo o se está agrediendo a algún menor. Se verifica bajo una tabla en relación pues a los puntos específicos que hacen que los seres humanos demostremos la edad que en el momento estamos ostentando. Posterior a eso pasan a una pericial en psicología, en donde el experto se encarga de determinar cuál es el grado de afectación o de abuso que está reflejando esa fotografía. Esto es bajo el escenario, bajo las posiciones, y entonces sí ya podemos tener que en realidad lo que enfrente de lo que estamos es un agresor sexual, en este caso, como el que comenté, de niños y adolescentes, personas que no pueden discernir entre que si está bien o está mal el permitir ser fotografiados bajo esa exposición y bajo esa temática que era la que manejaba esta persona sentenciada. Sí hay puntos distintos respecto al tema de OnlyFans. Bueno, hay como tal una publicitación. Las personas que ahí aparecen están aceptando la capacidad de que pues, sus imágenes sean difundidas, ¿no? Y como tal así lo están permitiendo. El acceso a la página está restringido. Entiendo que OnlyFans debe de hacer un requerimiento respecto de la edad para poder determinar si se permite el acceso o no. Pero pues realmente en la actualidad yo creo que cualquier niño de 12, 13 años conoce perfectamente el uso de lo que son redes sociales. El acceso que ya tienen los menores, ¿no? Y de hecho ya han habido varios casos en los cuales los padres se están viendo beneficiados, que ya podemos hablar de una explotación en tema laboral para niños, porque no sé si recordarán los videos de ese niño que decía, oye, tú acá, no, yo guapo, ¿no? Entonces empezó a ser muy viral este niño y influencers comenzaron a salir con él y a ver, di tu frase, ¿no? Yo guapo, yo guapo, yo guapo. Y en los últimos videos que han salido del niño,
ya tiene una afectación psicológica tremenda, que nada más está metiendo los dedos a la boca y está temblando y todo y demás. Entonces te das cuenta que ha habido una explotación hacia él. Y por eso decíamos, no solamente es un tema sexual, ¿no? Sino es un tema laboral. ¿Por qué? Porque por los reviews, por las vistas, comienzan a generar ganancias, ¿no? Sí, totalmente. Y además, retomando un poquito el tema de OnlyFans, yo creo que para los que son padres de familia, los primeros focos de alerta sería, oye, mi hijo me acaba de pedir una cuenta de banco, como para que un niño de 12, 11, 13 años va a querer una cuenta de banco, sobre todo con una tarjeta, ¿no? Para poder tener acceso a ese tipo de información. Porque también el que tenga acceso a la misma no le va a permitir tener un libre desarrollo sexual. Respecto a esta víctima que tú señalabas, obviamente le trastornó totalmente el libre desarrollo de la personalidad. Ya vive con esa faceta y con esa imagen de que tiene que ser celebridad, y al momento que voltea una cámara tiene que sonreír, tiene que hacer este tipo de circunstancias que entrarían en una corrupción de menores. Que también la ley de trata de personas, si somos objetivos, debería de contemplar y homologar para que no estemos recurriendo a las legislaciones locales. Si estamos hablando como tal de trata de personas, de esta explotación que se realiza, claro que este beneficio que obtienen los padres pues es totalmente ilícito, ¿no? No puede provenir de una conducta o de una actividad lícita, porque estamos hablando de la explotación de un menor de edad y además en redes sociales, ¿no? Ok, a ver, amigo, aquí la pregunta del millón. Para ti, si alguien distribuye el material de una persona de OnlyFans, que lo descargan y lo comienzan a dar ahí el famoso pack, ¿para ti hay una conducta delictiva, sí o no? Tal vez de derechos de autor, amigo, porque de otra circunstancia lo veo complicado, porque entendemos que OnlyFans sí tiene esta serie de requisitos para quienes difunden este material, en donde establecen y señalan que realmente no son obligados a estas circunstancias. Sí, tienen la voluntad completa, el recurso lo reciben ellos, pero pagan un porcentaje a la plataforma que se encarga de difundirlo. Exactamente. Ahí tendríamos que revisar cada caso en particular, conocer a cada una de las víctimas, y si una de las víctimas dice, bueno, es que me obligaron, ahí cambia totalmente la circunstancia. ¿Me explico? Pero si no tenemos ese antecedente, entonces no podríamos como tal señalar a un autor del delito. Por eso digo que la ley de trata de repente se vuelve compleja. Dice, te sanciono si administras pornografía, ¿sí? Pero bajo estas circunstancias específicas. Claro que el ejemplo que acabas de mencionar podría ubicarse en esos supuestos, pero no tendríamos a la parte denunciante para poder motivar esa investigación y esa imputación en su momento. Ok, amigo, ahora en otras noticias, ¿no? Lo que ocurrió aquí en Puebla, en el centro histórico, en el famoso Barra Beer, resulta que tenían una chica ahí trabajando, que llegó a pedir trabajo y le dijeron, sí, ven, pasa, vas a estar de mesera, todo y demás. Y lo que comentábamos, le empezaron a incomunicar, le quitaron su celular, le dijeron, ya te vas a quedar aquí. Unos dicen que hubo un tema de explotación sexual, otros dicen que nada más hubo un tema de explotación laboral. Sin embargo, aquí, por lo que vimos en las noticias, era que la denuncia fue presentada en septiembre, que uno de sus hermanos se percató que estaba al fondo, que la pudo ver, que no la dejaron hablar con ella. Sin embargo, hasta hace poco se emitieron la orden de cateo y de aprehensión en contra de esta persona que era el dueño del lugar, que era el que la tenía ahí retenida, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo y platicando es que es un tema que está sucediendo a todas luces y que muchas veces por el desconocimiento no creemos que eso esté ocurriendo, ¿no? Pero tú, ¿cómo viste este asunto? Porque veíamos algunas matices que como que no cuadraban. Sin embargo, ¿tú qué opinión tienes sobre este? Desde el punto de vista de investigación, considero que si en verdad se hubiera estado actualizando un tema de explotación sexual, pues la autoridad fue bastante lenta en actuar, porque digo, tienes identificado el lugar, tienes identificada la víctima, ¿por qué no ocurrió el rescate en meses anteriores? Desde mi óptica. O sea, la denuncia no es... más bien es la noticia criminal más importante, y si tienes datos suficientes para poder intervenir en un establecimiento que aparte está a unas calles de la Fiscalía
investigación de delitos de violencia de género, Sí, de hecho pues más alarma genera, ¿no? estaba en la 5 Poniente, Avenida 5 Poniente y calle 7 Sur, número 705. Entonces sí, la noticia lo manejaron que había sido desde septiembre, que había entrado a trabajar, después ya le modificaron, estaban poniendo que era desde el 10 de diciembre. Digo, esa es la información que tenemos nada más por los medios de comunicación, pero aún así estimo que actuaron de manera un poco lenta las autoridades, ¿no? Y más que ocurriera lo que decimos a simple vista, ¿no? Aún así hubiera sido un día antes del cateo la denuncia, en ese momento había que realizar cierto tipo de actividades que también el Código Nacional de Procedimientos Penales te permite para poder, sobre todo en situaciones de riesgo, rescatar a una víctima. Ahora, no podemos tampoco desechar la denuncia de los familiares, porque reitero, las víctimas en este tipo de circunstancias, al estar totalmente inmersas en la actividad que están realizando, sin conocer y sin redes de apoyo, realmente lo que están desarrollando en cada encuentro, obviamente no van a tener esa capacidad para decidir si están involucradas en un delito o no, o si son víctimas. Muchas víctimas que ni siquiera reconocen ese carácter, se reconocen como personas que están ayudando a su pareja, que están viendo por el porvenir, sin darse cuenta que realmente únicamente están siendo explotadas. Considero que sí fue bastante lenta la actuación de la fiscalía anterior, de la administración anterior, ¿no? Que la verdad, sin ser, reitero, un crítico, se dejó mucho que desear la gestión en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia de Género, sobre todo también por los temas que se quedaron pendientes de NECMEC. Hay muchísimos reportes de víctimas que están siendo explotadas con fines de pornografía y distribución, el almacenamiento de pornografía infantil, que estoy seguro que están totalmente empantanadas esas investigaciones, cuando, por ejemplo, que hablábamos la otra vez sobre la durabilidad de lo que son los datos conservados, después de 2 años se va a perder toda esa información. Efectivamente. Y va a quedar impune ese delito. Ok, amigo, ahora otro tema que también el lado oscuro del tema de la trata son el tema de varias activistas que dicen que supuestamente las ayudan, las apoyan, pero la realidad es que obtienen un lucro del dolor de esas personas, ¿no? Y realizan asociaciones, bajan recursos federales, obtienen beneficios de otras empresas que también les dan aportaciones, donaciones, pero hemos estado viendo ahorita en las noticias de la famosísima Rosy Orozco, que inició como activista, después se volvió diputada federal del PAN y ahorita está siendo motivo de denuncias en el entendido de que gran cantidad de los recursos que recibía nunca fueron beneficiadas las víctimas de trata, entendido de niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y demás. No se vio beneficiada. Lucran con esa necesidad. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? De las reuniones a nivel nacional a las cuales me tocó asistir como titular de la unidad de trata de personas, tenemos identificada a esta activista y te puedo señalar que realmente respecto a refugios, albergues, situaciones en donde las víctimas puedan huir, puedan resguardarse después de huir, no tenemos ni en Puebla ni en el país. Solamente hay una y no se puede mencionar el nombre por secrecía y también por seguridad de las víctimas. Está en Puebla y yo creo que es la única institución que realmente se le debe dar el nombre de albergue para víctimas de trata de personas. Pero al haber tantas modalidades, no pueden tampoco resguardar a víctimas de esclavitud, me explico, o a víctimas de pornografía o a víctimas de otra naturaleza, únicamente es respecto a explotación sexual. Entonces, en ese punto, claro que sí hacen falta muchísimos albergues y claro que no llegaron esos recursos, al menos durante un buen tiempo, que era de lo que adolecía muchas veces la fiscalía, ¿no? ¿A dónde vamos a remitir a las víctimas? Solo había este albergue que te comento, otros 2, uno del municipio y otro de igualdad sustantiva, pero también por el número de personas que estaban ahí, también a veces era imposible darle protección a tantas víctimas. Entonces yo creo que esa circunstancia no está alejada de la realidad. Sí, porque aquí presentaron denuncia a 2 extrabajadoras de Rosy Orozco, que era de Fundación Camino a Casa, en el que dijeron, oye, es que no llegaban los recursos, estaba cayendo el techo, no tenían servicios,
temas de higiene, temas de insumos, jamás existieron, ¿no? Y Rosy Orozco se empezó a dar la vida de millonaria, ¿no? Viajes por el extranjero, la compra de diversos artículos, vehículos, bolsas. Entonces, eso es lo que está muy llamativo, ¿no? Vamos a seguirle la línea para ver en qué terminan estas denuncias de Rosy Orozco, porque pues Rosy Orozco no está sola, o sea, siempre ha tenido el apoyo de los presidentes que han estado desde Calderón. Entonces, más que nada que también fue diputada del PAN, entonces tiene sus amistades y ojalá que esto no quede un tema impune. Sí, definitivamente, reitero, por ejemplo, lástima que no podemos dar la identificación de esta casa en donde se resguardan a las víctimas, pero bueno, es una estructura internacional. Sí tenemos una sede aquí en Puebla, me parece que otra en Hidalgo, Tlaxcala, son pocas hasta eso, pero sí contaban con lo que eran los recursos, pero de tema internacional, fondos internacionales. Ok, amigo, aquí para ir culminando este tema, ¿estimas que la lucha contra la trata hemos avanzado, ya nos estancamos o seguimos en la edad de piedra en este tema? Yo creo que seguimos en la edad de piedra, honestamente. Sí se debe de facultar, sobre todo a las autoridades de investigación y también a las autoridades que se encargan de sancionar el delito, no solo de recursos, pero también de instrumentos en los que puedan desarrollar en plenitud sus labores. Esto es, por ejemplo, en materia de investigación, tener buenos albergues para estas víctimas, para evitar que se regresen a sus puntos de origen, explotar el Código Nacional. Tenemos la prueba anticipada, es muchas veces muy complicado lograr autorización para este tipo de pruebas por el órgano jurisdiccional, pide un tamiz muy alto. Entiendo que está regulado en el código, pero también no vamos a soportar o permitir que las víctimas sigan repitiendo los hechos que ya vivieron y estando en un proceso de rehabilitación que tengan que recaer otra vez. Entonces, instrumentos son necesarios. Se tiene que hacer un análisis completo de la ley de trata de personas. Se tiene también que evidenciar en dónde estamos mal, por ejemplo, en el tema de esclavitud con estas víctimas indígenas. Obviamente tienen que pasar por un proceso de desintoxicación, esto es, de darse cuenta que realmente son víctimas y que permitan avanzar la investigación, no nada más que se queden con esa circunstancia, permitirlo por usos y costumbres y que continúe esta secuela por mucho tiempo. Ok, amigo, ahora para culminar, ¿qué recomendación les darías a las personas para evitar ser víctima de trata o cómo identificar algo tan sencillo como esto y esto? Porque en una ocasión, en un asunto nos dijeron, no, es que ¿sabe qué? Mi hija tenía su novio, estaban muy bien y todo, y nada más de repente llegamos a la casa y encontramos una carta que decía, mamá, no me busques, ya voy a ser feliz con mi novio y me voy de aquí y no les voy a decir a dónde. Y pues, relativamente era un tema de trata, ¿no? ¿Qué les puedes decir a los padres para que estén vigilando a sus hijos e hijas? Pues mira, lo que yo podría compartirte, Juan Carlos, y respecto a la modalidad que tiene más auge y que es de las más con más índice delictivo, que es la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, etcétera. Lo importante es, como padres, estar atentos a la conducta de lo que son los hijos, ¿no? Y también los amigos. Cuando una víctima empieza a alejarse de sus redes de apoyo, esto es de la familia, de los amigos, empieza a cambiar sus actividades, esto es, antes le gustaba ir al gimnasio, hacer deporte, y de repente cambia totalmente por una persona, identificar quién es esa persona, identificar cuáles son también sus redes familiares, ¿no? Como padres es indispensable. Obviamente las ofertas llegan sobre todo en las plataformas digitales. Una oferta impresionante es buen pago, pocas horas de trabajo. Es evidente que ese tipo de circunstancias no ocurre en la realidad, ¿no? Esos yo creo que serían los focos de alerta. También sobre todo en lo que son las escuelas, lo que son secundarias, preparatorias, sobre todo, es darse cuenta del cambio que puede tener la víctima. También hay menores de edad, sobre todo en el uso de teléfonos, por lo que te decía de los reportes NECMEC, que cuando son vulneradas este tipo de víctimas, les cambia totalmente la vida. Les cambia totalmente la vida
y no les permite tener un libre desarrollo emocional ni sexual. Por eso es muy importante que se estén alerta de este tipo de circunstancias. Digo, no es que se vuelvan policías y los estén Sí, no, pero estarlos monitoreando con acosando, quién hablan, ¿no? qué hacen, ¿no? Porque, Exacto. digo, ya como último punto era que el crimen organizado, ves que estuvo captando muchos jóvenes por el uso de videojuegos, ¿no? De esos de la guerra y demás, y los estuvo captando, ¿no? Y aparte que son sujetos de penas relativamente cortas en sanción, entonces son obviamente objetivos que permiten realizar la actividad delincuencial y que haya una sanción Menor. moderadamente menor. Entonces, vigilar el actuar de los hijos, el actuar de las redes sociales, celulares y todo. Amigo, te agradezco mucho que hayas estado de nueva cuenta aquí conmigo y en este programa de Una Noche en los Separos. El tiempo yo creo que nos queda corto para este tema tan grande. Espero que volvamos a tener tu presencia con nosotros y agradezco mucho tu atención, amigo. Esto fue Una Noche en los Separos. Esto fue traído gracias a ustedes por Ambas Manos y Ambas Manos al Aire. Soy Juan Carlos Urbina, tu abogado penalista. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias.